Hola a todos, espero se encuentren muy bien y que hayan tenido un bonito fin de semana. Bueno, en el momento en el que estén viendo el video, si ya pasó el fin de semana, pues espero hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, pues mi nombre es Luis Enrique, para los que no me conozcan, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la UNAM y ahorita estoy haciendo una serie de videos que se están basando en el temario de inmunología. Bueno, ahorita pues es momento de ver la maduración de los linfocitos B. Como se podrán dar cuenta, pues ya casi acabamos como tal esta parte del segundo bloque, o que ahorita creo que ya no sería segundo bloque, sino que por el tema del paro y todo esto que les cambiaron como tal lo que son los exámenes, pues creo que bueno, lo dividieron en dos exámenes, entonces se podría decir que los últimos temas que me faltan para ver en este video, digo, para ver en este primer examen es maduración de linfocitos B, maduración del T y las pruebas diagnósticas que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces ya vamos de gane. Nada más faltarían otros dos que los puedo subir. Yo creo que el lunes y el miércoles se subiría cada una. Bueno, entonces este es el caso ya de lo que sería la maduración de los linfocitos T. Es momento de iniciar con esta clase. A ver. Bueno, antes de hablar como tal de su maduración, vamos a retomar un poco sobre lo que serían los linfocitos T. Como tal, estas van a ser células que van a pertenecer a la inmunidad adaptativa. Vamos a tener que el res va a ser, como tal, los linfocitos B van a ser los responsables de la inmunidad humoral, es decir, la que se va a basar en los anticuerpos. Como ya lo habíamos explicado antes, vamos a tener nuestra inmunidad humoral y nuestra inmunidad celular. La inmunidad celular como tal se va a basar en lo que sería la producción de citocinas, que esa la va a mediar el linfocito T, va a ser el encargado. Mientras que tenemos a nuestra inmunidad celular, digo, esa es la celular, y la humoral va a ser la que se va a encargar de la secreción de anticuerpos y va a estar a cargo del linfocito B. Bueno, entonces como tal, este linfocito B va a actuar principalmente contra gérmenes intracelulares y se van a encontrar, bueno, como tal va a estar actuando contra principalmente gérmenes intracelulares. Déjenme sacar el puntero. Ya está. Ahora sí. Actúa principalmente contra gérmenes intracelulares. Ajá, como lo podría ser ¿qué podría ser? Un virus, se podría decir que es intracelular. En este caso, pues también el linfocito B, creo que aquí me equivoqué, sería extracelulares como tal, porque por medio de la secreción de anticuerpos, los anticuerpos ayudan a poder marcar células que se encuentren fuera, células antígenos extraños que se encuentren fuera de la célula como tal, rondando por ahí. Entonces vamos a encontrar varios tipos de linfocitos B. Ajá. Vamos a hablar de todos los tipos de linfocitos B que es en que podemos encontrar. Primero vamos a tener el linfocito B1. El linfocito B1 va a ser un linfocito característico y muy este, abundante durante la etapa fetal y unos pocos años de vida ya después del nacimiento. Como tal se va a originar ya en el hígado como tal, como si recordamos un poco lo que sería la embriología bueno, de la embriología, vamos a decir que, o podemos saber que lo que sería antes del desarrollo de la médula ósea, vamos a tener el hígado que va a funcionar como un órgano hematopoyético. Por lo tanto, ahí se van a desarrollar todas las células de nuestro sistema inmune. En este caso, hablando de los linfocitos B1, estos se van a originar en este hígado, por lo tanto, va a ser etapa prenatal. Vamos a poder diferenciar a un linfocito B1 de cualquier otro linfocito por los marcadores que expresa. Vamos a tener la expresión del marcador CD5. CD5 en caso de que sería B1A. Si carece de él, no deja, y si carece de este marcador va a ser B1, pero va a ser B1B. Aquí obviamente radica en que la diferencia radica en esto, en que se va a originar en el hígado y no en la médula ósea. Como tal, este va a estar presente únicamente entonces, como ya lo había mencionado, en el lactante, es decir, cuando se están apenas generando como tal en la etapa, lo que sería en la etapa fetal, cuando se empieza a desarrollar el hígado, cuando empieza a funcionar como órgano hematopoyético y hasta la etapa de lactante, ya cuando ya se empieza a desarrollar mejor la médula ósea. Una vez que se desarrolla la médula ósea bien, pues ya obviamente el hígado pierde esa etapa o pierde esa función de órgano hematopoyético y nos vamos directamente a lo que sería la médula ósea ya como tal. En este momento, pues ya se empiezan a desarrollar muchos otros tipos de linfocitos B. Estos linfocitos B1 se van a caracterizar porque predominan como tal en la circulación, se autorrenuevan y van a secretar inmunoglobulina M natural. En el caso de que sea B1A, los B1A como tal, que son los meros B1, van a secretar inmunoglobulina M natural. Hay muchas bibliografías que no te marcan como tal B1A y B1B. Así es que podrías decir como tal en general que los B1 van a secretar como tal inmunoglobulina M natural. O también llegan a producir algún otro tipo de anticuerpo por algún estímulo antigénico. Estos como tal son los linfocitos B1.
Luego vamos a tener los linfocitos B2, que estos se van a generar en la etapa postnatal y es como tal ya un linfocito B convencional, o sea, el predominante, el que va a estar como tal. Vamos a decir que va a presentar los marcadores de superficie típicos, CD19, CD20 y CD23. Ajá, esos son los tres marcadores de superficie de este tipo de linfocitos ya convencionales. Es el linfocito B mero mero. Tiene como integrantes a su receptor, ya obviamente, a nuestras famosísimas inmunoglobulinas M y nuestra inmunoglobulina D, así como también, pues, sus correceptores y todo esto ya característico de lo que sería el BCR. Entonces aquí ya tenemos como tal que un linfocito B virgen, este va a expresar CD45Ra, ajá, y ya las células de memoria expresan CD45Ro, una cosa, las células de memoria ya son las células que por medio del proceso de expansión clonal, al momento de activarse un linfocito B virgen, se empezó a, ¿cómo se dice? Empezó a diferenciarse en células de memoria y en células efectoras al momento de tener un estímulo como lo podría ser un antígeno o por la presentación en el caso del linfocito T. Entonces tenemos que ya las de memoria expresan CD45Ro, aparte expresan CD27 y CD44, así como inmunoglobulinas G, inmunoglobulina A o E, que van a ser de membrana. Este tipo de linfocitos B2 van a ser productoras de citocinas, pero en una menor cantidad que los linfocitos T, que sabemos que son los característicos de la secreción de citocinas. Por ejemplo, pues obviamente los meros meros, que son los linfocitos T CD4. Ahora vamos a hablar de otro linfocito que este también es muy, muy importante. Tenemos el linfocito B regulador. Este como tal va a ser el linfocito B eh, que va a actuar regulando, como su nombre lo indica, en la respuesta inmune. Ajá, entonces esto es importante. Regula la respuesta inmune. La va a regular de dos maneras. La puede regular positivamente al momento de producir anticuerpos, perdón, específicos para antígenos. Ajá, y también va a activar de forma óptima el linfocito T al momento de la presentación de antígeno, porque como sabemos, este linfocito va a ser va a ser una célula presentadora de antígeno. Entonces, obviamente también puede activar al linfocito T. Ajá, entonces, pues por eso que funciona como una célula presentadora de antígeno profesional. Luego, negativamente, vamos a decir que se va a considerar que contribuyen a la autoinmunidad. ¿Cómo lo hacen? Generan autoanticuerpos, o sea, van a ayudar a no generar este tipo de enfermedades autoinmunes, ya que generan este tipo de autoanticuerpos y aparte presentan autoantígenos al linfocito T y esto nos evita muchos errores que pueden llegar a haber en un futuro. Luego tenemos estos linfocitos B, que son los linfocitos B de la zona marginal. Ajá, estos van a expresar inmunoglobulina M y su correceptor CD21. Ajá, se encuentran en el vaso y en los ganglios linfáticos. Los linfocitos B de la zona marginal van a responder con muchísima más rapidez a microbios de la transmisión hemática, por ejemplo, ¿cuál podríamos hablar? Todos los que se transmitan por vía sanguínea, o sea, cuando ya hay por ejemplo, una bacteriemia, en ese momento es cuando empiezan a responder lo que serían los linfocitos B de la zona marginal, en donde responden a microbios de transmisión hemática y se diferencian en células plasmáticas. Una vez que entran en contacto estos linfocitos de la zona marginal con este tipo de microbios, se van a diferenciar en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, por ejemplo, inmunoglobulina M, que van a ser de vida corta. Eso hay que recalcarlo. Entonces aquí tenemos una imagen que pues ya es sacada de lavas, en la que nos podemos dar cuenta de los diferentes tipos de linfocitos que tenemos. Ajá. Vamos a tener entonces como tal, como tal la mayoría de los linfocitos B, sabemos que obviamente van a desarrollarse a partir de nuestra célula madre hematopoyética, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy obvio. Para el desarrollo de cualquier célula primero tiene que haber un compromiso de la madre, de la célula madre, para irse directamente hacia la línea de esta célula. No sé si me estoy dando a entender. Tenemos nuestra célula madre hematopoyética y entonces el primer paso es que se comprometa completamente a irse directamente a esa línea. Obviamente no podría ser si no se compromete, si se va a otra línea, pues no habría linfocitos B, ¿no? Entonces eso es lo característico. Tenemos nuestra célula madre ya sea de médula ósea para los B2 o del hígado fetal para los B1. Entonces, estos como tal ya surgen en la médula ósea, van a surgir después del nacimiento. Ajá. Vamos a tener entonces en el hígado fetal solamente a lo que serían nuestros estadios del desarrollo comunes que ahorita vamos a ver. Del linfocito B tenemos al pro-B, al pre-B y al linfocito B inmaduro, para que tengamos a nuestro linfocito B1 con la característica inmunoglobulina M y CD5, ajá, que es el marcador de superficie que van a expresar este tipo de linfocitos. Y luego ya tenemos a lo que son nuestros linfocitos de la médula ósea como tal,
que van a dar el ProB, el PreB, el inmaduro, ya que una vez que se desarrollan van a irse ya inmaduros a otro órgano como lo podría ser el vaso y ahí es donde van a madurar completamente. Una vez que maduran ya tenemos nuestro linfocito B2, por ejemplo, el de transición, que este es el que se va a encargar de generar otro tipo de linfocitos y ya que tienen la inmunoglobulina D van a ser unos linfocitos maduros y pueden ser foliculares o de zona marginal. Entonces eso es como lo más característico de cada uno de los linfocitos que tenemos. Entonces vamos a hablar de las generalidades del desarrollo de los linfocitos. En este video me voy a encargar de que quede claro como tal todos los conceptos generales del desarrollo de ambos linfocitos. O sea, lo voy a especificar, pero a lo que voy. En este caso vamos a hablar como tanto del D, como, digo, del T como del B, pero obviamente más enfocado al B. Ya después haré en el video del T, pues ya ahí me enfocaré más. Pero en este caso aquí quiero abarcar ya casi todo lo general del desarrollo de los linfocitos de ambos. Y también un poco de lo que serían las elecciones y todo esto. Bueno, como tal, para el desarrollo de los linfocitos vamos a necesitar ciertos acontecimientos que deben de ocurrir en los órganos linfáticos generadores. Por ejemplo, tenemos a la médula ósea en el caso del linfocito B, también del T, pero obviamente del T sabemos que van a irse al timo para generar los últimos pasos. Entonces, en este caso de la médula ósea. Entonces, estos acontecimientos son los siguientes. Primero, como ya lo mencioné, tiene que haber cierto compromiso de las células progenitoras, es decir, que esta célula se comprometa a irse directamente a la línea, en este caso, del linfocito B. O sea, si se quiere ir al T, se tiene que comprometer a irse directamente a la línea del T y así sucesivamente para cualquier otra célula, porque como sabemos, la célula es pluripotente. Bueno, entonces tiene que haber también un paso de proliferación y también, bueno, la proliferación, como sabemos, esta va a ayudarnos, ¿no? Aparte de que nos va a ayudar a generar y a tener un reservorio de células madre para que se puedan generar en algún otro momento más células madre hematopoyéticas y más células T, más células B y más de otro tipo, que esto ya lo vimos también un poco en el video de hematopoiesis. Bueno, entonces, ya que hay proliferación y un compromiso de la célula progenitora hacia cierta línea, en este caso linfocito B, tiene que haber un reordenamiento de los genes para generar el receptor del antígeno. O sea, entonces, en todos esto, en el cromosoma, por ejemplo, en el 14 y todo esto que ahorita vamos a ver, tiene que haber cierto reordenamiento de genes para ir haciendo la secuencia completa para generar tanto cadenas pesadas y cadenas ligeras de nuestro receptor, que es el BCR en este caso, que es una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina T. ¿Ok? Entonces lo voy a repetir. Tiene que haber un reordenamiento de lo que serían los genes del receptor para generar, obviamente, todo esto, ¿no? Una vez que pasa esto, ya que sale el receptor, tienen que haber ciertos acontecimientos que se enfocan a la selección de los linfocitos, perdón, que tengan un buen receptor y con una buena afinidad hacia ciertos antígenos extraños que puedan unirse bien y que reconozcan lo propio y que no vayan a irse directamente contra cualquier cosa que vean. Entonces, esto es muy importante. Y por último, pues obviamente tiene que haber ciertas diferenciaciones del B y del T en subpoblaciones diferentes, pero esto lo vamos a ver ya cuando veamos el video de activación del linfocito B. O sea, ya cómo se va a ir directamente a célula plasmática y todo esto, ¿no? Entonces ahorita hay que enfocarnos en estos primeros pasos, un compromiso, la proliferación y un reordenamiento secuencial de los genes del receptor para el antígeno. Bueno, aquí tenemos como tal entonces este cuadro que nos explica muy bien cómo serían estos pasos de cada uno de los linfocitos, tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B. Tenemos entonces un estadio de maduración de célula troncal, de prolinfocito, de prelinfocito, de linfocitos inmaduros, de linfocitos maduros y ya un linfocito efector. En este caso, la zona anatómica en la que se van a hacer estos estadios del desarrollo, primero que nada va a ser en el órgano progenitor, que es la médula ósea. Tanto la célula lineal como el prolinfocito, como el prelinfocito y los linfocitos inmaduros del linfocito B van a quedarse en la médula ósea. Todo eso va a suceder en la médula ósea. Una vez que pasa el linfocito maduro, linfocito inmaduro va a migrar a otro órgano como el vaso para seguir proliferando y generar un linfocito maduro. Entonces, esto es en el caso del B. En lo que sería la célula troncal y obviamente un prolinfocito no vamos a tener receptor, ni siquiera, apenas se va a estar desarrollando y se van a empezar a ordenar todos estos genes para la creación de un receptor.
Y obviamente no va a haber ninguna dependencia de antígeno porque pues no hay receptor, no hay dependencia. Aquí tenemos un cierto punto en el cual es necesario que se genere ya un receptor para pasar a la etapa de prelinfocito. El prelinfocito ya cuenta con un receptor más o menos establecido. Es decir, en el caso de lo que sería el linfocito B, tiene que haber una cadena pesada ya sintetizada y aparte tiene que generarse una cadena ligera pero sustituta en lo que se está reordenando en lo que sería todos estos, en estos genes, se está reordenando para poder generarnos nuestra cadena ligera ya bien. En este caso, el prelinfocito tiene nuestra cadena pesada bien y una cadena ligera que va a ser pues sustituta, ¿no? Va a estar tantito sustituyendo a la cadena ligera original. Aquí obviamente tampoco hay dependencia de antígeno. Una vez que pasamos al linfocito inmaduro, en este linfocito inmaduro como tal, ya va a haber un receptor completo, ya va a estar la cadena pesada, la cadena ligera, y aquí es donde ya pasamos a un proceso de dependencia del antígeno, más o menos empieza a depender porque ya se empiezan a hacer este proceso de selecciones, tanto selección negativa como positiva como negativa, que nos van a ayudar a pues saber que primero que nada, que es funcional, que puede reconocer algo, y segundo, que no reconozca, que reconozca lo propio, que sepa que eso no lo debe de atacar. Entonces, en esto se basan las dos selecciones, que ahorita lo vamos a ver un poquito mejor. Pero como tal, esto es lo que les quería enseñar en esta parte de los linfocitos B. Bien, la célula madre hematopoyética, pues ya la habíamos visto. Como tal, esta es pluripotente tanto en la médula ósea como en el hígado fetal. Y pues son las hematopoietic stem cells, ¿no? Entonces estas van a dar lugar a todas las células sanguíneas. En este caso, pues dan lugar a lo que sería por la línea mieloide, a lo que sería células T, células B y NK, pero se podrían ir al progenitor mieloide, perdón, el linfoide sería ese, y al mieloide que nos van a dar eritrocitos, nos van a dar mastocitos y cualquier otra célula de la línea mieloide del sistema inmune innato. Bueno, aquí es importante hablar de ciertos factores de transcripción que nos van a ayudar. ¿Cuáles son? Tenemos los factores de transcripción EBF, E2A y PAC5. Estos tres, recuérdenlos bien, EBF, E2A y PAC5. Estos van a ser necesarios para inducir los genes que se van a necesitar para generar todo este desarrollo del linfocito B. Si fallan estos, no hay linfocitos B. Por lo tanto, pues nos puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces tenemos EBF, E2A y PAC5. Son los necesarios para comenzar todo este proceso de inducción genética para el desarrollo de los B. Bueno, inducción de genes, para que no digan que lo dije mal. Bueno, tenemos otra familia, la familia MIR1792. Esta también nos ayuda, pero ya en unos estadios posteriores de maduración del linfocito. Más que nada es cuando ya está en prelinfocito B, es decir, cuando apenas está reordenando su cadena pesada para salir. Déjenme tomar tantita agua. Listo. Bueno, entonces como tal, vamos a decir que estos nos van a ayudar a evitar la muerte por apoptosis cuando ya se encuentra el prelinfocito B. ¿Por qué? Porque inhibe directamente a esta expresión de BIM, que BIM es el que si está BIM, hay apoptosis. Entonces, esta familia, ahí lo estoy señalando, esta familia evita o inhibe a BIM para que los prelinfocitos no mueran por apoptosis y puedan seguir su camino hacia un linfocito maduro. ¿Ok? Tenemos un proceso de selección de los linfocitos. Ya se los mencioné. Es necesario saber que el linfocito va a ser completamente funcional y que no va a ocasionar ningún tipo de daño, porque de lo contrario, pues obviamente esto sería perjudicial para nosotros. En este caso vamos a tener dos tipos de selecciones. Tenemos la selección, bueno, como ya lo dije, ¿no? Son muchos sin... Bueno, espérense. Vamos a tener dos tipos de selecciones, la selección negativa y la selección positiva. Pero aquí también ocurre algo. Durante este desarrollo, para la selección de los linfocitos no solo tiene que haber un proceso de selección. Antes de la selección, durante el desarrollo como tal, propiamente dicho de lo que serían nuestros linfocitos, es necesario que se generen ciertos puntos de control que nos van a ayudar a saber si se va a seguir continuando el desarrollo de la célula o simplemente ya la mandan a apoptosis. Bueno, entonces en este caso pues vamos a tener ciertos puntos de control que ahorita los voy a mencionar. En este caso, aquí están. Durante la proliferación de lo que serían más células progenitoras de lo que es a partir de la célula progenitora común, durante esta proliferación, vamos a tener que este es el estado de prolinfocito B, digo del prelinfocito, pre. Durante el estadio del prelinfocito B es necesario que
se empiece a generar un receptor. Entonces ya otra vez lo voy a repetir todo este cuento. Se genera un receptor, se empiezan a recombinar todos estos genes, cadenas pesadas, cadenas ligeras, ¿no? Regiones variables, regiones constantes. En el prelinfocito B se termina nuestro primer receptor, que es la cadena pesada. Si no hay cadena pesada, o sea, si hubo un error o cualquier cosita así, bye, muerte por apoptosis. Lo siento, no te hiciste bien, te me vas, bye, te me cuidas. Entonces este es el primer puntito de control. Tiene que generarse en prelinfocito B para pasar a pro, tiene que generarse una cadena pesada bien estructurada, bien bonita y funcional. Bueno, puede tener sus fallos, pero eso lo voy a explicar después. Eh, ya tenemos nuestro prelinfocito, nuestro prelinfocito, ya que expresa únicamente que expresa nuestra cadena, pasamos a prolinfocito. Ya que pasamos a prolinfocito, aquí tiene que haber un receptor completito, completito, con cadena pesada, con cadena ligera, tiene que haber ya para poder pasar así a un linfocito ya inmaduro, pero con su receptor bien hecho y derecho y que pase por las selecciones que son estas. La selección positiva y la selección negativa. Tenemos la selección positiva. Esta es muy fácil y esto sirve para los dos linfocitos. Para que se acuerden, yo les mencioné que todo esto era algo general para ambos linfocitos, porque para generar ambos se necesita compromiso, proliferación, recombinación de los receptores, estos procesos de que son puntos de control para saber si sí o si no va y te mueres, y también las selecciones positivas. En este caso me enfoco al B, pero también sirve y que se lo memoricen porque esto es lo mismo para el T y para cuando lo veamos sea más fácil de entender. Bueno, la selección positiva, ¿qué hace? Nos facilita la supervivencia de los linfocitos que se encuentren útiles. O sea, ¿a qué me refiero con útiles? Que tengan esta capacidad de poder activarse, de poder, bueno, no de activarse como tal, de poder reconocer, o sea, con que reconozcan algo, ahí las mismas células le presentan algo, lo que encuentren, te lo presento, funcionaste, perfecto. Ya con eso pasas la selección positiva. Tú eres funcional, tienes la capacidad de reconocer y por lo tanto de activar y mandar señales para la activación del B, en este caso. Ajá, entonces como tal, aquí lo digo, este proceso está ligado al compromiso en una línea. Ajá, entonces aquí ya es obviamente importante para la generación de subgrupos, por lo mismo de la activación. Una vez, felicidades, pasaste la selección positiva, pero vamos a hacerte una segunda prueba. Es como el proceso de las becas. Te inscribes y ya pues esperas a ver si te dicen que sí. Órale, pasaste, vas a la siguiente prueba, ¿no? Entonces, en este caso, la selección negativa, una vez que tú eres funcional, es como una de trabajo, digámoslo como una entrevista de trabajo. La selección positiva simplemente se están dando cuenta si eres funcional. Si eres funcional, ahora le pasas a la siguiente prueba y te vas a las entrevistas. En este caso, pues en la selección negativa se van a dar cuenta lo que serían los linfocitos para poder trabajar. Necesitan aparte otro requisito, que la célula como tal no reconozca o el receptor no reconozca, no, perdón, reconozca antígenos propios. O sea, que lo vea, que diga, este antígeno este es un eritrocito, a este no me lo debo de comer porque es mío, o no debo de generar todo un despapalle por un eritrocito, porque la verdad no debo. Entonces, ya que ven que en la selección negativa, ven que los linfocitos como tal reconocen este tipo de antígenos propios y que saben que son propios, o sea, que no deben de atacar, felicidades. Has pasado, ya eres un linfocito maduro y vas a poder irte a la periferia a proliferar como linfocito B. Entonces, ya quedó claro, ¿no? Quiero pensar que sí quedó claro porque la verdad... Entonces, bueno, selección positiva, que seas funcional. Supervivencia de linfocitos útiles. Selección positiva. Selección negativa, eliminamos o alteramos, eliminamos a los linfocitos cuyos receptores se unan a antígenos propios. Si se unen a antígenos propios, bye, no me sirves. Pero ojo, que aquí hay algo muy importante y lo voy a decir desde ahorita, pero lo voy a recalcar después. Aquí hay algo muy importante en el caso de que falle el receptor. Si falla el receptor y reconoce algo propio, o también aquí arriba, si falla y no reconoce, hay otra oportunidad. Acuérdense de esto, lo voy a mencionar mejor ya después. Ay, espérame tantito, déjame le pongo pausa. Bueno, ahora sí, perdón, es que me hablaron. Bueno, entonces ahora ya que sabemos todo este proceso de selección, como tal ya tenemos
una idea muy clara de lo que, bueno, quiero pensar que ya tienen la idea clara de lo que es como tal el desarrollo de los linfocitos como tal, o sea, los linfocitos propiamente dichos. En este caso, un linfocito B ya lo tienen claro. Obviamente ahorita me voy a meter un poquito más. Entonces, vamos a empezar por un proceso que se llama generación de diversidad, que también nos va a ayudar para ambos linfocitos. Esto es muy importante, nos ayuda para ambos, para el linfocito T, para el linfocito B. Pero ahorita vamos a enfocarnos otra vez en el B. Esto es más del B. Quiero decir, la verdad que es más del B, porque obviamente es más para lo que sería este proceso de cambio de isotipo, cuando ya vemos una activación del linfocito B y todo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, como tal, vamos a decir que para la cadena pesada no va a haber un gen completo, un gen grandote, que sea capaz de codificar una cadena pesada, ni un gen grandote que nos ayude a generar una cadena ligera. Como tal, no hay en el ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que un gen completo se tiene que ir ensamblando. Ajá, se ensambla. Se une con otro y se une con otro y se une con otro. ¿Por qué? ¿Cómo? Digo más bien cómo. Por la unión de segmentos de genes, o sea, un segmento de un gen, un segmento del otro, se separan y se unen para generarnos una cadena pesada y una cadena ligera. Entonces, a este proceso de codificación es al que le vamos a conocer como recombinación somática. Les voy a ser sinceros, este tema la verdad es el que más se me dificulta a mí de todo inmunología. No me gusta, la verdad no me gusta mucho. O sea, está muy revuelto y la verdad yo voy a tratar de darlo lo más específico como tal para que se entienda el tema, para que tengan esa idea, porque obviamente no vamos a ser inmunólogos. Entonces, para que se tenga la idea clara de lo que es la generación de diversidad y aparte para que obviamente pues lo que pregunten del DEPA pues les ayude, que no preguntan tanto de generación como tal, entonces no se preocupen. Venga. Entonces, como tal, esta diversidad se va a generar por un ensamblaje de segmentos de genes. Vamos a tener tres segmentos o tres tipos de genes. Los variables, que son estos con una V, la diversidad, que es con D, y los de unión, que es con J. VDJ. Estos como tal van a ayudarnos a ensamblar para generar cadenas pesadas y cadenas ligeras. Ojo aquí, lo que son las cadenas pesadas van a tener VDJ. Se tienen que unir estos tres segmentos. Pero las cadenas ligeras, no. Las cadenas ligeras solo son VJ. ¿Ok? Espero te haya quedado claro. La región variable de cada cadena pesada y ligera, entonces, en este caso sabemos que esto es para la región variable. Ya después se une a una región constante y a otra región constante y a otra región hasta llegar a las 4 o 3, ¿no? Que tenemos. ¿O 5? Sí, perdón. Entonces, como tal, estas regiones van a estar codificadas por varios segmentos de genes que tienen una gran cantidad de copias. Ajá. Tienen una gran cantidad de copias, se combinan al azar, entonces esto nos saca acá y nos saca acá y nos saca millones de recombinaciones diferentes y es por eso que tenemos una especificidad muy grande en los antígenos, digo, en los anticuerpos para cada antígeno. Entonces, bueno, esto es lo que nos ayuda a la generación, pero ¿cómo se da esta generación de diversidad? Como tal, vamos a tener que el locus de la cadena pesada se va a encontrar ¿dónde? Acuérdense bien, se va a encontrar en el cromosoma 14. Ajá, entonces la recombinación de la cadena pesada comienza cuando el linfocito se encuentra en un linfocito pro-B. Pro-B. Pre-pro. Célula progenitora, pre-pro. En el pre, del pre al pro, es cuando ya empieza a generarse todo este proceso de la recombinación para la cadena pesada y la cadena ligera. Ajá. Una vez que pasamos al pro, en el pro ya tiene que haber una cadena pesada bien estructurada, ¿ok? Bueno, un gen específico del segmento V, que es el de variable, se va a recombinar con un gen específico del segmento D y con un gen específico del segmento J. Una vez que tenemos la unión del exón VDJ, esto como tal ya nos genera lo que sería nuestra región variable de la cadena pesada. Y esto, ¿qué pasa? Mediante el mecanismo de splicing, ya que tenemos nuestra recombinación VDJ en el cromosoma 14 para la cadena pesada, tenemos ya nuestra región variable que es esta, VDJ. Entonces, en ese momento se van a unir con nuestras cadenitas pesadas. Si haya una recombinación exitosa, como tal, se va a expresar en la membrana del pre-B. Y es así como ya terminaría siendo un pre-B. Esta imagen nos dice mucho.
Al principio se puede ver muy rara, ¿no? Yo la vi muy rara, la verdad. Yo te los juro que no entendí el tema horrible, horrible. Y sigo sin entenderlo al 100, ¿eh? Así es que perdónenme por cualquier cosita que se me pase, pero también voy mejorando. También ese es un tema que voy a estudiar mucho. Tenemos, como ya les había explicado en los videos de lo que sería la estructura de un anticuerpo, que tenían regiones variables y regiones constantes, cadenas pesadas y cadenas ligeras, ¿no? Cada cadena pesada y ligera con sus regiones variables, una y varias regiones constantes, o una para el caso de la ligera. Entonces, aquí tenemos nuestra cadena pesada. Nuestra cadena pesada se va a conformar de 4 uniones constantes y una unión variable. Ya les había dicho que entonces para la cadena pesada tiene que haber una unión de recombinación V, una de D y una de J. Una vez que se unan y se haga todo este proceso de corte y de unión, se unen y ya tenemos nuestra unión variable aminoterminal. Ajá, aminoterminal, acuérdense de eso siempre. Ya tenemos entonces V de J. Una vez que se une, entonces vamos a tener un mecanismo de splicing, se genera y se une a una cadena pesada, se une a otra cadena pesada, se une a otra cadena pesada, se une a otra cadena pesada y ya. Esto es carboxiloterminal. Ajá, entonces esto es muy importante, carboxiloterminal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues esta es nuestra cadenita pesada, es la primera que se forma. Ojo, la cadena ligera se forma después, una vez que ya tenemos nuestra cadena pesada y se expresa en la membrana del prolinfocito B, tiene que haber una cadena complementaria que ahorita la voy a mencionar. Esta cadena complementaria junto con la cadena pesada forman este prereceptor, un prereceptor, que igual tiene ya funciones, empieza a mandar señales, tanto inhibiendo al otro gen para que no se genere ya otra cadena pesada, porque recordemos, tenemos 2 cromosomas. Por lo tanto, tenemos 2 cadenas pesadas que se pueden sintetizar, 2 oportunidades, que luego ya le estoy dando más pistas. Bueno, entonces, ya que se expresa durante lo que sería la parte de ProB, todo lo que queda de ProB, esta etapa se está empezando ya a sintetizar nuestra cadenita ligera. Nuestra cadena ligera como tal de inmunoglobulina, sabemos que consta de una región variable y una región constante nada más. Aminoterminal la variable y carboxiloterminal la constante. ¿Qué pasa aquí? Tenemos nuestra unión V y nuestra unión J. Aquí igual por todo este mecanismo de cortes, empalmes, uniones, horquillas, todo lo que ahorita voy a mencionarles, todo este cuentote, se va a unir y va a terminar uniéndose una unión V. De las muchas uniones V que tenemos, va a haber una que se va a escoger con una unión J, se van a unir, generan entonces nuestra unión variable de cadena ligera. Luego tenemos nuestra región constante que va a ser carboxilo terminal y ya, es así como se forma nuestra cadena ligera de inmunoglobulina, ¿ok? Entonces, espero esté quedando muy claro, o lo más claro que se pueda. O sea, no se tienen que meter tanto el cuento de, ay, sí, 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 en el locus del cromosoma 14 y se unen por mecanismos de, no. Simplemente V de J son segmentos de genes, se tienen que unir los 3 para formar cadenas pesadas, o 2 VJ para generar ligeras, se unen con las constantes por splicing y queda. Y así se expresaría ya como tal un receptor completo. Esta sería una inmunoglobulina, como lo podemos ver, nuestra cadena pesada, nuestras cadenas ligeras. Y aquí tenemos las uniones. Si se dan cuenta, son uniones sulfuro entre cadenas, uniones sulfuro, 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 que son las que estabilizan esta inmunoglobulina. Bueno, entonces la generación de diversidad es muy, muy importante en este sentido, porque obviamente se necesita comprender para saber todo esto de cómo es que se desarrolla este receptor. Decimos que tenemos, recordemos nuestras clases de bioquímica, 5', 3', de un lado 5 y del otro lado 3, ¿no? La dirección como tú lo quieras leer. En este caso vamos a tener dirección 5', de este lado. De este lado, de mi lado izquierdo, vamos a tener la dirección 5' y se encuentran los segmentos V. Ajá, los segmentos V, como tal, cada segmento variable. Ajá, entonces tenemos el segmento V y va a haber un segmento exón líder. Este exón líder como tal va a estar junto al segmento variable y el exón líder nos va a ayudar a codificar a los aminoácidos terminales. Ajá, a los aminoácidos amino, como sabemos, para que se genere una proteína. Esta proteína nos va a ayudar a formar un péptido líder que va a ir guiando a las proteínas que van atrás, que se encuentran en nuestro retículo. Sí, en nuestro retículo y los va a ir guiando para que los que se encuentran todavía sintetizados o se encuentran en traducción por ribosomas, entonces ya vamos a tener que a estas proteínas que van atrás las van a guiar este péptido líder gracias a nuestro exón. O sea, el exón codifica aminoácidos para generar un péptido líder que se encuentra del lado 5' con la región V. Ahorita tengo un esquemita a ver si se entiende para ver este tema mejor. Luego tenemos el sentido 3',
Hay varios segmentos J, que es la parte de unión, o también en medio se encuentra de ellos dos, se encuentran los segmentos D, que son los segmentos de diversidad. Ajá. Entonces esto es como lo más básico. Ajá, entonces el segmento 5' tenemos los V, hasta el segmento 3' del V tenemos los J, que están ligados a los exones de la parte constante, obviamente. Y en los segmentos VJ en medio vamos a tener segmentos adicionales que son los conocidos como segmentos D, segmentos de diversidad, diversity, yo no sé inglés. Oh, ya les spoileé dos, ven, todo por no hacer las cosas bien. Bueno, estas como tal se encuentran flanqueadas por secuencia de señales de recombinación. ¿Qué son estas? Estas nos van a decir en el momento en el que se tiene que cortar. Estas que están aquí. Las secuencias señal de recombinación son secuencias que nos van a ayudar a saber en dónde van a cortar los siguientes grupos de enzimas para poder generarnos todas estas uniones VDJ o VJ. Entonces, aquí les va un ejemplo. Vamos a tener nuestro cromosoma 14, que es donde se da todo esto, donde se encuentra el locus de la cadena pesada, donde se sintetiza. Entonces, tenemos como tal este cromosoma 14 y vamos a decir que vamos a tener primero que nada nuestro primer. Nuestro primer va a ser el que va a iniciar todo esto. Ajá. Tenemos nuestro primer, luego nos vamos con nuestro exón líder. El exón líder, entonces, posterior al exón líder ya vamos a tener nuestra región variable 1. Y esto es como tal un segmento. Pero hay muchísimos, muchísimos segmentos como este. Un buen. En verdad podemos llegar hasta B48, B50, B100. Entonces vamos a tener, digamos, aquí otro ejemplo. Vamos a tener otro primer, otro exon líder y otra V. En este caso podría ser B45, B50, el B que se te antoje. Entonces, luego vamos a tener ya nuestra unión D y nuestra unión J, ¿no? Entre mucho este segmento. ¿Qué va a pasar aquí? Todo esto es nuestra, como tal, nuestra cadenita que tenemos para hacer la unión y el corte y todo esto. Pero entonces aquí es donde entra nuestra secuencia de señal de recombinación. La secuencia de señal de recombinación entonces va a saber dónde cortar para poder generar estas uniones diversas que tenemos. En este caso, digamos que tenemos dos secuencias de señales de recombinación. Por lo tanto, están aquí y van a indicarles a las enzimas que ahorita les voy a mencionar que corten tanto aquí como aquí para eliminar este segmento. Eliminan este segmento y unimos esta con esta. ¿Ok? Entonces es como lo más básico, lo más no explicado que pude darlo o que se puede dar como tal. Entonces en ese momento ya decimos que pues es como la manera en la que se van a unir gracias al mecanismo de otras enzimas, pero todo inicia por esto. O sea, así está nuestra filita de genes unidos, nuestras secuencias V, nuestras D, nuestras J, en el cromosoma 14 para la cadena pesada, ¿ok? Para la cadena pesada. Entonces tenemos como tal esto, nuestro exón líder. Siempre tiene que haber un exón líder que es el que va a generarnos estas proteínas principales que van a guiar a las que se encuentran atrás. Tenemos entonces ya esta secuencia señal. ¿Y esta qué va a hacer? Manda señales a otro grupo de enzimas para que comiencen el mecanismo de corte. Empalme, unión, adhesión de nucleótidos, entre más. Entonces aquí tenemos una imagen que nos explica mucho más el procedimiento de lo que sería el mecanismo de corte y empalme. Entonces si lo vemos de esta manera sería así. Primero que nada es muy importante saber que tenemos los segmentos a cortar o a eliminar. Aquí en este caso tenemos el segmento 5' y el segmento 3', tenemos la parte V y la parte J. ¿Qué queremos hacer? Queremos eliminar esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta parte van a haber dos secuencias de señales de recombinación, de este lado y de este otro lado. O sea, aquí ya lo vemos más explicado, aquí lo vemos como en forma de llavecita. Aquí se tiene que cortar ambos 7, se cortan. Entonces, la secuencia de señal de recombinación, que es esta verde, llega y manda señales a un grupo de proteínas que se llaman RAG. Tenemos RAG1 y RAG2. Forman un complejito, pero tienen funciones diferentes. RAG1 va a ser la que va a tener función de endonucleasa, o sea, se asocia con RAG2 y va a reconocer esta secuencia de señal y ¿qué va a hacer? Va a cortar. Entonces RAG1, pum, corta aquí y RAG1 de este lado corta acá. Entonces RAG1 corta, es la endonucleasa y eso sí es pregunta de departamentales. Van a preguntar, RAG1 es la encargada de
o se le conoce como endonucleasa, o al revés, tiene actividad de endonucleasa, RAG1 o RAG2, pues RAG1. Entonces, como tal, ya que tenemos este corte de lo que sería el 5' y 3' de la parte V y J, entonces aquí, como lo dije, se corta, esto ya está descartado. Tenemos aquí esto. Pero ¿qué pasa? Se une a una horquilla, se abre una horquillita. Esta horquillita, pues, necesita abrirse. Se formó una horquilla, o sea, es como mis dedos, no sé si se vea en la cámara. Es como mis dedos se unen. Obviamente ya cortaron todo este segmento y solamente quedaron la V y la J. Se quedan aquí y se tienen que unir. Pero al momento de que queda aquí, queda como una horquillita incompleta. Entonces aquí es donde entra esta enzima que se llama Artemisa. Artemisa, ¿qué va a hacer? Llega a este punto y rompe la horquilla. Pero lo rompe con un propósito. Lo rompe porque tienen que llegar ciertas enzimas para agregar nucleótidos. Al momento de que llegan las horquillas, se rompe la horquilla por Artemisa, vamos a tener aquí que va a haber una enzima que se llama TDT, pero antes de esta, primero se le tienen que agregar nucleótidos P. Artemisa rompe la horquilla. ¿Y qué pasa en ese momento? Se le añaden nucleótidos P para completarlo. Pero ojo, luego tenemos a lo que serían los nucleótidos N, y los nucleótidos N, que estos van a ser agregados por TDT. Ajá, entonces esta enzima que se llama TDT nos va a ayudar a agregar nucleótidos N. ¿Y esto qué hace? Esto le da diversidad a nuestros diferentes, a nuestros diferentes, pues, como tal, cadenas, a nuestras diferentes cadenas pesadas. Por ejemplo, pues si le pueden agregar una recombinación de adenina, pura adenina, 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 o al revés, pura adenina con guanosina o guanosina, y así, le pueden agregar nucleótidos a lo tonto, o sea, literal, agrégale como quieras y agrégale y no le dejes de agregar. O sea, entonces así va a ser siempre. Eso es la función de los nucleótidos de TDT. Los nucleótidos P son como tal para completar o cerrar la horquilla, pero los TDT como tal son nucleótidos que nos ayudan a darle diversidad. Ahorita vamos a ver una imagen muy bonita de lavas que nos va a ayudar. Espérame tantito. Aquí está. Ese es como tal. Es como lo dice aquí. O sea, hay uniones de diferentes segmentos génicos. Entonces, aquí lo que es la adición o la eliminación de los nucleótidos nos genera secuencias nuevas de nucleótidos. Ajá, por lo tanto, esto nos genera una gran diversidad. Donde se le pueden añadir secuencias P a horquillas que ya están rotas gracias a Artemisa, o se le pueden añadir nucleótidos M por TDT en las zonas de las uniones VDJ, VDG, digo VDJ, VDJ, VD, DJ, en este tipo de uniones se le pueden agregar por TDT. Entonces, aquí tenemos los lugares donde se corta, ¿no? Entonces, aquí se rompe la horquilla y aquí se le pueden agregar cierto tipo de nucleótidos. Entonces ya llegamos a este punto en el que se le agregaron estos nucleótidos, los nucleótidos P. Y de este lado igual se le agregaron nucleótidos P porque de este lado también se rompió la horquilla. Se rompe la horquilla de ambos lados y tenemos los nucleótidos P de ambos lados. Entonces, nada más para poder hacer un poquito más grande esta cadena, llega TDT y le agrega en medio como tal a lo que sería la parte de unión entre lo que sería la unión V y la unión J. Vamos a tener como tal la adhesión de nucleótidos N. Entonces, esto nos ayuda a generarle diversidad porque le puedes agregar un sinfín de combinaciones y pues esto nos ayuda. Esto fue generación de diversidad. Ahora vamos rápidamente ya para terminar con el tema completo de lo que sería el desarrollo del linfocito B. Ya sabemos lo más general, los estadios del B, lo que se necesita de lo que serían desde la célula progenitora, los puntos de control, las selecciones, literal, ya tenemos todo el desarrollo. Nada más es repasar rápido y hablar de unos marcadores rápidos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo primero que pasa? Primero tiene que haber un reordenamiento de los genes, o sea, literal, en cada paso del desarrollo del bebé hay reordenamiento génico, o sea, ahí están los genes, están pum, 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 trabajando constantemente para poder ordenarse correctamente. Entonces ya tenemos este reordenamiento y expresión en un orden preciso. Luego tenemos selección y proliferación de los linfocitos B que se encuentren bien y ya obviamente ya vamos a salir a linfocitos inmaduros que van a madurar, se van a ir a madurar a otra parte. Ahí está como tal, muy, muy resumido.
¿Cuáles son los estadios del desarrollo del B? Durante su maduración, las células de la línea de los linfocitos B van a pasar a través de estadios que son muy diferentes y se van a distinguir cada uno y van a tener ciertas características como tal, por ejemplo, los marcadores que vamos a mencionar y un patrón en la expresión de lo que sería su receptor. O sea, uno tiene un receptor, un prereceptor, otro tiene un receptor inmaduro y al final ya terminan teniendo los receptores completos que ya vimos. Aquí están. Si los vemos rápido, tenemos nuestra celulita troncal, nuestro pro-B, nuestro pre-B, el B inmaduro y el B maduro ya bien hecho y derecho. Vamos a hablar primero del prolinfocito B. Este como tal, pues no produce inmunoglobulina, no es dependiente de antígeno, nada de nada. Apenas empiezan a generar expresiones clínicas para el desarrollo de la cadena pesada. Entonces, como tal, ¿cómo lo distinguimos de otras células inmaduras igual? Pues por la expresión de estos tipos de marcadores. Tenemos el marcador CD19, el marcador CD10. Ajá, estos son como tal los marcadores que nos van a ayudar a la expresión de un linfocito B, que se encuentre en estadio Pro-B. Porque como tal, pues no tiene receptores y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues no, lo reconocemos por este tipo de marcadores. Luego, tenemos aquí las proteínas RAG1 y 2. Estas como tal van a ser las primeras que se van a empezar a expresar para la recombinación de los genes y todo esto en el locus de la cadena pesada en el cromosoma 14. Una vez que pasamos del prolinfocito B, vamos a llegar al prelinfocito B. Ya que pasa, lo voy a volver a repetir, una vez que nuestro linfocito comienza o termina un reordenamiento de lo que sería la cadena pesada. En este caso, sabemos que las cadenas pesadas tienen un locus diferente, un isotipo, como en este caso la M, que es la que nos importa para el BCR, porque el BCR es inmunoglobulina M. Entonces, en este caso, ya que se reordenó perfecto la inmunoglobulina M, entonces esta célula deja de llamarse ProB y se diferencia a PreB, prelinfocito B, ya que tiene una cadena pesada por arribita. Entonces expresan la proteína M, pero obviamente falta reordenar lo que sería nuestro locus de cadena ligera, ya sea lambda o ya sea kappa. Primer punto de control, ya se los había mencionado. Aquí tenemos una sinasa que se llama BTK o Burton. Se activa a continuación de lo que sería el pre-BCR. ¿Por qué? Porque va a enviar señales a este receptor ya medio maduro. Bueno, no ni maduro. A este receptor pre-receptor. Entonces, al momento de que le envía señales, va a ayudar a mediar la supervivencia, la proliferación y la maduración posterior a siguientes estadios como tal. Aquí tenemos un punto. Si falta la expresión, y esta es la primera enfermedad que les estoy mencionando en todo este cursito que estoy dando, es la primera enfermedad que menciono, y yo quería mencionarlo todo al final, pero aquí sí se me hizo importante. Al momento de que falla Bruton, que ayuda a enviar señales para evitar eliminación del B, si falla, se da una enfermedad que se le llama agamaglobulinemia ligada al X. Entonces aquí falla todo este desarrollo del linfocito B. Y lo vamos a ver obviamente con sus características cuando vemos estos videos, ¿no? De enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, etc. El receptor del linfocito B es este. O sea, del pre-B. El receptor del pre-B como tal va a estar compuesto de una cadena pesada, que es esta, ya bien hecha y derecha. Nuestras inmunoglobulinas alfa y beta, que son las que se encuentran al lado, nuestras inmunoglobulinas sustitutas. Y aparte vamos a tener, bueno, no sustitutas, nuestras cadenas pesadas y aparte vamos a tener nuestras cadenas ligeras sustitutas. Estas sí son las sustitutas. Ajá, este es un sustituto. ¿De qué se compone? Esto es muy importante y es pregunta de DEPA. Les van a preguntar, cuando hay un prelinfocito B, pre-pro, cuando ya hay un prelinfocito B y que pasa estadio de pro, tenemos el receptor. Entonces, este receptor se va a componer de una cadena pesada y ahí tú tienes que poner que es una cadena sustituta ligera compuesta de dos proteínas. Esta que es la proteína pre-BV, que es la que se va a parecer a lo que es la región variable de una inmunoglobulina de la cadena ligera. Y tenemos la lambda 5, que va a ser como tal la que va a ser igual a la cadena pesada. No, perdón. No va a estar igual, va a ser igual a la región constante, perdónenme. Y va a estar unida de forma covalente como tal a lo que ya sería la cadena pesada por un enlace de disulfuro. Entonces, esto es muy importante y es rápido de analizar. Durante el desarrollo del pre-B, el linfocito del pre-B, ya que se establece nuestra cadena pesada ya se va a acompañar de una sustituta ligera que es con pre-B y lambda 5. Luego, aquí vamos a hablar de lo que ahora sí les decía, que es la exclusión alélica.
hay cierta inhibición del pre-BCR de la recombinación de la proteína de cadena pesada del otro cromosoma. Ajá. Aquí sabemos que tenemos dos cromosomas. En este caso, el cromosoma 14 es el que se encarga de lo que sería el locus de la cadena pesada. Bueno, como tenemos dos cromosomas, tenemos dos oportunidades, dos síntesis de cadena pesada. Una vez que se hace una cadena pesada bien hecha, se expresa en la superficie con todo este prereceptor de pre-B y lambda 5, y esto va a mandar señales como tal para que se detenga la producción o la recombinación de la otra cadena pesada del otro cromosoma. Entonces aquí, ¿qué pasa? Les había mencionado que tenemos, y les había hecho esa pregunta, de qué pasaba si fallaba como tal la selección negativa o la selección positiva. Pues en el linfocito B, este va a tener una oportunidad porque va a tener de dos. La primera, si tú, o bueno, si el receptor no reconoce como tal bien a un anticuerpo, a un antígeno, o lo reconoce mal, o no lo reconoce más bien a los propios, o de plano no reconoció nada, tiene la oportunidad de eliminarse esa cadena y mandar al otro cromosoma a generar la cadena que a él le tocaba para volverla a activar. Entonces, al momento de que esta cadena falla, entra en juego el otro cromosoma y este nos ayuda a generar una nueva cadena. Ese sería el primer ordenamiento. Ajá. Si no funciona y si vuelve a hacerse esta selección negativa y sigue sin funcionar, de plano va y te me vas, muerte, apoptosis. Pero si sí funcionó, pues qué bueno, ¿no? Porque por eso tenemos dos cromosomas, dos oportunidades de generar un buen receptor. Entonces, la exclusión alélica va a ser eso. La exclusión alélica va a hacer referencia como tal a cuando un linfocito ya expresa su receptor. Este receptor va a mandar señales para detener la recombinación en el otro cromosoma. Esa es la exclusión alélica y nos ayuda para esto de las oportunidades. Bueno, ya tenemos el linfocito inmaduro ya que expresa una inmunoglobulina completa. Entonces tenemos el prelinfocito apenas expresando cadena pesada, el prolinfocito con una cadena pesada bien, con su sustituto lambda 5 y el pre-variable y todo esto, y ahí ya se está sintetizando la cadena ligera. Una vez que se sintetiza la cadena ligera y se une por este mecanismo a lo que sería la cadena pesada y todo sale bien, perfecto. Ya eres un linfocito inmaduro. Ya pasaste los dos puntos de control. Ya pasaste estos dos puntos de control, por lo tanto, ya eres un linfocito inmaduro. Ya tienes una inmunoglobulina M completa con tu cadena pesada, tu cadena ligera, tus regiones variables, tus regiones constantes. Todo esto, ya felicidades, ya eres inmaduro. Entonces, esto ya se expresa en la superficie celular ligada a nuestras inmunoglobulinas alfa y beta, donde funcionan como receptores específicos para un antígeno. Aquí se ve, miren. Está medio borrosita la imagen, pero ahí está. Luego, ¿qué va a pasar? Estos linfocitos van a irse a otro lado. Ajá. Obviamente aquí es como lo dice. En este momento hay recombinación VDJ de la otra cadena para la expresión de una inmunoglobulina D. ¿Qué pasa? Nuestro linfocito inmaduro, perdón, ya tiene arriba una inmunoglobulina que es la M, es la primera que se expresa. Ya es inmaduro, entonces felicidades. Vete de mí, vete de aquí, le dice la médula ósea. Y al momento de que te vas directamente a el vaso, por ejemplo. Y ahí en el vaso esta recombinación comienza y empieza a expresarse una inmunoglobulina D. Se empieza a hacer todo este proceso que ya expliqué de inmunoglobulinas, de cadenas pesadas, ligeras, recombinaciones artemisas, RACs, todo, y se genera una inmunoglobulina D. Al momento de que el linfocito B ya se encuentra en el vaso o en el ganglio, donde quieran, y expresa un receptor de inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina alfa, inmunoglobulina beta, ya es un linfocito maduro. Punto y se acabó. ¿Ok? Entonces, la coexpresión de la M, la D y todos los receptores y todo esto los va a ayudar también se va a acompañar más bien de la capacidad que tienen para recircular y obviamente una adquisición de competencia, porque obviamente ya esto sería un linfocito B maduro, pero virgen. Obviamente primero se tiene que activar para poder diferenciarse y todo esto que lo vamos a ver en el video de activaciones. Entonces ahorita no hay que preocuparnos por eso. Luego tenemos ya, por último,
Y para finalizar, ya acabamos, ya tenemos nuestros linfocitos B completos, felicidades, ya sabes, maduraciones. En este caso, pues la selección del linfocito B lo voy a repetir rápidamente. La selección positiva se encarga de que el receptor de este linfocito B sea capaz de reconocer antígenos, ¿ok? Y luego tenemos la selección negativa. La selección negativa nos va a ayudar a saber que este tipo de antígenos no se unan a antígenos propios, sino te me vas, te me mueres. Primero te me cambias de receptor, te me cambias de cadena, y si sí funcionaste, felicidades, te vas. Y si no, órale, te mueres. Obviamente esto pasa antes de ser un linfocito maduro, pasa durante el estadio del linfocito inmaduro, porque ya tenemos ahí el receptor completo, entonces ahí pasan las selecciones. ¿En qué nos ayuda la selección negativa? Esta es una pregunta muy buena, de hecho ya la subí a mi página de Instagram. La selección negativa nos va a ayudar a mantener un mecanismo que se llama tolerancia. La tolerancia es esta falta de respuesta inmune ante cualquier antígeno, propio o no. Por ejemplo, cuando comemos, aquí hay mucha tolerancia. Al momento de que tú comes, ahí no luego tienes una reacción a menos que seas alérgico a ello. Pero si no, la mayoría de las veces hay reacciones de tolerancia. O sea, no hay, como tal, no hay reacción inmune. Pero la selección negativa nos ayuda entonces a generar tolerancia tanto en linfocitos B como en linfocitos T. Porque obviamente al momento de que sabemos que linfocito, su receptor no reconoce o más bien no se une a antígenos propios, entonces es como de, bueno, ya la hicimos porque no nos va a generar ningún tipo de daño. Se va a ir directamente a lo que nos hace daño a nosotros y no nos va a perjudicar más. Entonces esa es la tolerancia. En este caso es como nos genera este mecanismo de tolerancia. Y como se da en médula ósea y en timo, a esto le vamos a llamar tolerancia central. La tolerancia central es este mecanismo que se da gracias a la selección negativa, porque aquí, en la selección negativa, tú escoges a los linfocitos que reconozcan lo propio. Por lo tanto, hay tolerancia hacia ellos. Punto, y se acabó. La tolerancia periférica ya se da por fuera, en los ganglios linfáticos, todo esto por los linfocitos T reguladores y todas estas células que nos ayudan. Entonces, esto pues era muy importante de mencionarlo ahorita y de todas maneras lo voy a volver a mencionar, pero ya tengo más o menos material en Instagram por si gustan ir a verlo. Y pues, esto creo que fue todo. Ah, bueno, nada más hablemos rápido o hagamos un repaso rápido. La célula troncal. Aquí no hay expresión de nada. Apenas empieza a haber proliferación para generar más probes. Pues va a haber un ADN sin recombinar. No va a haber expresión de nada. Un marcador va a ser CD43, el típico. Y todo esto se va a dar en la médula ósea y no va a haber ninguna respuesta del antígeno hasta el inmaduro. Llegamos al ProB, empiezan a haber expresiones para lo que sería la síntesis de la cadena pesada. Tenemos un ADN todavía sin recombinar, no va a haber expresión de ninguna inmunoglobulina y el ProB va a expresar estos marcadores, CD43, CD19 y CD10. Una vez que se expresan las cadenas pesadas en la superficie y una cadena sustituta, vamos a tener el PreB. El PreB como tal ya ya tiene un gen de cadena pesada recombinado con un sustituto de lo que sería la cadena ligera. Tenemos como tal lo que sería nuestro prereceptor, que es el que ya les había mencionado, que era lambda 5 y lo que sería V3 y todo esto. Y vamos a tener aquí expresión todavía de CD43 y de B220 bajo. Luego ya pasamos al estadio inmaduro. El estadio inmaduro es cuando ya termina esta expresión y esta expresión nos ayuda a generar la cadena ligera, se une, se va la sustituta y ya tenemos otra vez nuestro linfocito B inmaduro con nuestra inmunoglobulina M completa, o sea, el gen de la cadena pesada, el gen kappa o lambda. Ah, aquí se me olvidó mencionarles algo. Bueno, terminamos esto y se los menciono. Aquí va a haber ya CD43 bajo y una inmunoglobulina M un poco baja. Y ya para llegar a lo maduro es inmunoglobulina M y D de membrana. Obviamente ya hay activación y proliferación, o sea, aquí ya hay respuestas antígenos desde lo que sería la parte inmadura un poco. Porque aquí en la parte inmadura se dan las elecciones. Bueno, para finalizar, les tengo que recordar que este proceso de recombinación somática se tiene que dar, ya les había dicho, que lo que sería el locus de cadena pesada en el cromosoma 14. Pero la cadena ligera se da en diferente cromosoma. Tenemos el cromosoma 2 y el cromosoma 22. En el cromosoma 2 se va a dar como tal lo que sería la cadena kappa. Y en el cromosoma 22, la cadena lambda. ¿Ok? Eso era lo que quería recalcar. Cromosoma 2, la cadena kappa. Y en el cromosoma 22, la cadena lambda. ¿Sí? Esos son mis apuntes de la clase pasada.
de la clase que tuve el año pasado. Un saludo a mis instructoras favoritas, Katy y Dania, que la neta, las mejores, ¿eh? Sin ellas no sabría nada. Pero bueno, entonces esto fue todo como tal por este video. Espero lo hayan entendido muy, muy bien. La verdad, este es un tema que a mí me cuesta muchísimo, pero en verdad me esforcé mucho para podérselos dar lo más claro posible. Ya saben que de todas maneras, cualquier cosa me pueden mandar un mensaje por Facebook, por Instagram, por aquí por YouTube, por donde quieran. Y pues ya, eso sería todo. También pues creo que, pues gracias por el apoyo que le han dado al canal. La verdad, llegar a 300 seguidores en unos meses, pues la verdad, para un canal de medicina sí se me hizo como, muy rápido. Este, y pues ya, voy a seguir subiendo y ya posteriormente yo creo que ya para todo lo que es en el transcurso del año estoy esperando o estoy esperanzado en subir videos también de propedéutica, que es una materia que ya cursé, para ayudar también a los que van a pasar a tercerito. Subir un poco de embrio de histo, de bioquímica, y qué otra, de microbiología. Son como las materias que me gustaría dar. Y un poco de imagenología o de patologías juntas con la imagenología, porque no sé interpretar al 100, pero ayudaría con más o menos cositas clave. Pero eso es un propósito que me tengo a largo plazo, en todo este transcurso del año. Y pues nada, muchas gracias. Ayúdenme a compartir el video si quieren, suscríbanse si no lo han hecho, díganle a sus amigos que se suscriban. Si tienen amigos de otras facultades de medicina, también estaría bien cool que llegáramos hasta allá. Entonces, pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.